Y cuando venimos acá hay que aflojar este cuerpo, hay que darle libertad a este cuerpo y que estas manitas se puedan levantar al cielo y poderle dar la gloria al Señor, hermano. Deberíamos afligirnos si en algún culto estamos tristes y si nos vamos de este lugar sin decir un amén, porque la alegría del Señor es estar en su presencia, hermanos. ¿Dónde más? ¿Dónde más podemos nosotros tener la alegría? Si yo que vengo todos los servicios a la iglesia, cuando no vengo a un servicio que no hay, me siento desesperado. Imagínense si no viniera toda la semana y que cuando viniera a estar callado, no tiene sentido. Hay que darle gloria a Dios, hermanos. Somos una iglesia viva. ¿Por qué? Porque nuestro Dios está vivo, hermanos. Así que bienvenidos. Vamos a leer la palabra del Señor. Ya les dimos la bienvenida a todos. Si alguien se nos quedó, bienvenido a Iglesia Cristiana Última Llamada de Restauración. Hay varios hermanos que faltan. Algunos, la mayoría para estos días andan de vacaciones. Se reportan obviamente. Sé que aprovechan que sus hijos están en las escuelas, salen del país. Y qué bueno es poder, hermanos, dedicar, aunque sea una semana libre, a su familia. No se agarre el brazo también. Amén, hermanos. Que se va una semana y en otro mes otra semana y el otro mes otra semana. Eso eso es pecado, dejarse congregar. ¿Sabían que dejarse congregar es pecado, hermanos? Lo dice Hebreos. No dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Y si el apóstol, el escritor de la carta a los Hebreos lo dice de esa manera, es porque él sabía que era pecado. Así que cuando usted no venga a la iglesia por quedarse en su casa acostado, ay, hermano, ya voy sacando la espada ya. ¿Cómo pues? Es necesario, hermanos, cuando usted se quede en la casa acostado viendo televisión porque está cansado, esa no es excusa por no venir a la iglesia. Usted está cometiendo un pecado gravemente. No me estoy refiriendo cuando uno no puede venir por enfermedad, por razones justificables, porque se complicó algo en el trabajo. Hay cosas justificables. Pero cuando usted dice, hoy no voy a ir, ¿qué pensás vos, mujer? No vayamos. Y vos, cipote, no, papá, no vamos. Y no viene, entonces está en un grave pecado. Y eso es terrible, porque a la larga la vida le va a pasar la cuenta y el problema va a ser que va a terminar desanimado y que Dios no quiera termine, hermanos, descarriado. Vamos a leer la palabra. Hoy no trajo espada el Señor. Hoy el Señor nos va a hablar de su amor. ¿Cómo nos ama el Señor, hermanos? El fiel amor de Dios es el tema de hoy. Lo vamos a hacer en la carta del apóstol Pablo a Romanos, capítulo número 8, versículo 35 y el versículo número 9, versículo número 13. Así que toda esa gente que en el verano una vez al mes venían al culto y viene el invierno, las vamos a poner en disciplina. Porque como todo el verano se descarrían, ya cuando cierran los parques, entonces vienen a congregarse. Mire qué ovejitas más rebeldes. No ustedes, hermanos, ustedes son una preciosura. Gracias a Dios que están aquí. Romanos, capítulo número 8, versículo 35 y el 9, versículo 13. Bienvenidos los que nos miran a través de las cámaras en Facebook. Recuérdese compartir la palabra después que termine el servicio. ¿Lo tienen, hermanos y hermanas? Romanos capítulo número 8,
Versículo número 35 dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución o hambre, o desnudez, o peligro o espada? Lo leo una vez más: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución o hambre, o desnudez, o peligro o espada? El 9, versículo 13, solo para adelante un capítulo, dice: como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, de los cielos, de los cielos, gracias por concedernos reunir en este preciosísimo lugar al cual llamamos tu presencia, tu casa, el santuario. Háblanos una vez más, acarícianos, consuélanos, exhórtanos si así lo ha de hacer. Habla a los oyentes de la radio, la televisión, a cada uno de los presentes. Reprende al diablo, todo espíritu de las tinieblas echado fuera por el poder de su palabra. Háblanos, derrame su espíritu. Reprendemos todo espíritu antagónico. Abre nuestros sentidos a la voz de tu palabra. Usa mi vida, dame las fuerzas, la coordinación para poder hablar tu palabra. Amén, Señor, y amén. La iglesia del Señor dice amén. Pueden sentarse, hermanos y hermanas. El tema de hoy es el fiel amor de Dios. Y ustedes dicen amén. Vamos a ver las hermanas primero. El fiel amor de Dios. Vamos a ver los hermanos. El fiel amor de Dios. Amén, amén. He leído, hermanos, dos porciones que, aunque están en la misma carta del apóstol Pablo a los romanos, nos habla, hermanos, precisamente este tema, estas porciones, sobre dos grandes hombres que tuvieron gran remembranza y jugaron un papel importantísimo en la vida del pueblo de Dios. Por ejemplo, Jacob es el padre de todos los israelitas. De Jacob nacieron las 12 tribus de Israel. Y el otro es el apóstol Pablo, el cual Dios llamó para que fuese ministro, apóstol a los gentiles, que llevara el mensaje de salvación a todos los confines de la tierra. Y lo ha hecho. Lo hizo literalmente llevando el evangelio a toda el Asia Menor, España, Roma. Y no solamente literalmente, sino que a través de las 13 cartas que él escribe, ha evangelizado a todo el mundo, este siervo de Dios, este apóstol Pablo. Todos sabemos, hermanos, que Jacob es hijo de Isaac, Isaac hijo de Abraham. Y la vida de Jacob estuvo llena de dificultades, conflictos, adversidades, tribulaciones. Desde su nacimiento, desde que estaba en el vientre de su madre,
Dice la palabra del Señor que Rebeca sentía como dos naciones estaban peleando en su vientre. Y es que desde el vientre ya Jacob traía conflictos. Todos sabemos que Jacob era mellizo, era gemelo, como nosotros decimos, con su hermano Esaú. Esaú fue el primogénito, el que abrió la matriz. Y en segundo lugar llegó Jacob. Cuando ya grande, Jacob, conocemos la historia como Jacob engaña a su padre Isaac, robándole la primogenitura a Esaú, robándole la bendición, porque esa era la costumbre en ese tiempo. Al hijo primogénito se le daba la bendición, y una vez dada esa bendición ya no podía regresar. Pero Jacob roba la primogenitura a Esaú, y debido a eso tiene que ir huyendo. Sale huyendo. Su madre Rebeca lo envía para donde su hermano, donde Labán. Y fue triste esta historia porque imagínense, como que había preferencia. Isaac amaba a Esaú y Rebeca amaba a Jacob. Su hijo ahora amado Jacob va huyendo hacia la tierra de su tío Labán, y ya nunca más vuelve a ver Rebeca a Jacob, porque Jacob regresó 20 años más tarde. Oiga, 20 años más tarde. Y cuando ya regresa, su padre Isaac estaba vivo, pero su madre Rebeca ya había muerto. Y cuando Jacob llega a la tierra de Labán, surgieron muchos conflictos, muchas dificultades. Tuvo que trabajar 14 años para poderse casar con la mujer que amaba, para poderse casar con Raquel. Y después de que hermano se casa, sufrió una serie de conflictos porque su suegro no le salió nada bueno. Era un tipo engañoso, un tipo que, hermanos, abusó del trabajo de Jacob. Y después, hermano, Jacob tiene que regresar, y sabía que había un pasado en él. Tenía una cuenta pendiente con su hermano Esaú, de tal manera que, hermanos, tuvo que armar la manera como reconciliarse. No fue fácil la vida de Jacob. Pero la pregunta es cómo Jacob, hermanos, pudo superar todas esas cosas, cómo pudo enfrentar estos conflictos, cómo pudo, hermanos, salir adelante, superar las adversidades, cómo pudo esforzarse cuando parecía ser que todo el mundo estaba en su contra. ¿Cómo pudo? ¿Y saben cuál es la respuesta? La respuesta es que él sabía que sucediera lo que sucediera, Dios lo amaba. ¿Me oyeron, hermanos y hermanas? Ese fue el secreto. ¿Cómo pudo enfrentar todo lo que enfrentó? Porque él sabía que sucediera lo que sucediera, Dios lo amaba. Amén. Y eso lo hemos leído en Romanos capítulo 9, versículo 3. Dice que él amó a Jacob. A Jacob amé, dice el Señor. Y no solamente ese pasaje, sino que en Malaquías capítulo 1, versículo número 2, una vez más ratifica, la Biblia lo vuelve a mencionar, Dios lo vuelve a decir: a Esaú aborrecí, pero amé a Jacob. Es decir, que Jacob pudo ser un hombre de avance, un hombre de proyectos, un hombre que superó
todas las adversidades, porque sucediera lo que sucediera, él estaba seguro del amor de Dios. Dios lo amaba y lo amaba para siempre. Y ese amor de Dios no era temporal, no era un amor pasajero, sino que Dios lo había amado hasta la eternidad. Gloria a Dios, hermanos. Dice gloria a Dios esta tarde. Dice gloria a Dios, hermanos. Estamos seguros del amor de Dios, hermanos. Estamos seguros del amor de Dios, hermanas. Y ese debe ser el ejemplo para nosotros, la vida de Jacob. Suceda lo que suceda, pase lo que pase, si tengamos que enfrentar la muerte, las adversidades, las vicisitudes, los conflictos, que tengamos que vivir debajo de un árbol o tengamos que volver a nuestro país, no importa la situación donde nos vaya a tocar vivir, debemos estar seguros que si estamos en este lugar y si estamos en el evangelio es porque Dios a otros aborreció, pero te ha amado a ti, te ha amado a ti, te ha amado a ti y me ha amado a mí, porque Él nos ha escogido, Él nos ha amado con amor eterno, dice la palabra del Señor, hermanos. ¿Cuánto creen que es un privilegio grande ese, hermano? De la misma manera el apóstol Pablo. Ustedes saben cómo Dios lo escoge. Siendo un malo, a pesar que tenía religiosidad, a pesar que había sido formado en la ley de la tribu de Benjamín, un hombre que tenía un pasado oscuro, había estado a los pies cuando mataron a Esteban, había estado presenciando y había perseguido y arrastrado a la iglesia. Pero Dios lo llama y después que lo llama, ustedes saben las adversidades que Pablo tuvo que atravesar. Ya hemos predicado de ese tema, conflictos, conflictos casi en la muerte, tempestades, desiertos, angustias. Y a eso podemos agregarle muchas cosas. Pero ¿qué hizo? Que Pablo fuera un hombre de fortaleza, de integridad, que no se rindiera, que aún en la cárcel dijo: todos me han abandonado, todos me han dejado, todos se han apartado. Pero aún en la cárcel abrigaba la esperanza bienaventurada que había una corona preparada para todos los que aman al Dios de los cielos. ¿Saben por qué? Porque Pablo sabía que el amor de Dios es eterno. Pablo sabía que Dios lo iba a amar aún en los momentos más difíciles de su vida. El Dios de los cielos no lo iba a desamparar. Dice gloria a Dios, hermanos. Amén. Él sabía que en los momentos más difíciles de su vida no lo iba a desamparar el Señor. Y por eso Él dice: ¿quién nos podrá separar del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución. Oiga, no son cositas de este mundo fáciles. No está diciendo quién nos podrá separar del amor de Dios. El pago de la renta, el pago de un cheque, la falta de un trabajo. No, son situaciones adversas, particulares, difíciles, donde la reacción de cualquier humano es pensar que Dios lo ha abandonado y que Dios se ha olvidado y que Dios lo ha dejado de amar. No es cierto. Oigan las cosas que Él pone, dice: tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Pero Él no está diciendo quién nos podrá separar del amor de Dios. Él no está hablando de nuestra devoción a Dios. Él no está hablando de nuestra devoción a Dios. Porque, hermanos, nosotros no necesitamos pasar espada, hambre, cuchillo, adversidades, tribulaciones para abandonar al Señor. Nuestro amor, la devoción nuestra hacia Dios es una devoción fugaz. No es cierto que a diario, cada mes, cada año, miramos cuántas personas se apartan del Señor. No necesariamente por una espada o por hambre o porque le pusieron casi el cuchillo en la garganta. No. Los creyentes de ahora se apartan del evangelio por cualquier cosa, por una calentura, por, hermanos, es que un dolor de cabeza.
por cualquier cosa. Pablo no está hablando de la devoción nuestra hacia Dios. Él está hablando de la fidelidad de Dios, de el amor de Dios hacia nosotros. Que aunque estemos en los momentos más difíciles, cuando pensamos que Dios no nos ha dejado de amar y nos ha olvidado, Él está diciendo que ninguna cosa creada de este mundo desvanecerá el amor de Dios. Ninguna cosa permitirá que el amor de Dios se retire y se ausente de nuestra vida. El amor de Dios perdurará, aunque nosotros no lo sintamos. El amor de Dios estará ahí. Gloria a Dios, hermanos. Aleluya. Amén, hermanos. No sé si un diácono puede venir. Este monitor me está haciendo ruido. A trabar bien atrás el cable, creo que está mal trabado. ¿Me oyeron, hermano, lo que dije? Pablo dice: ¿quién me separará? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia, o persecución o hambre, o desnudez o peligro o espada. No está diciendo que nosotros lo amamos tanto al Señor. No está diciendo: hermano pastor, yo ni la muerte me apartará de Cristo. Mentiras. Cualquier cosa lo aleja del Señor. Ahora quizás ya tenía un mes de no venir a la iglesia. Cualquier cosa lo aleja del Señor. Una calentura de pollo lo aleja del Señor. Un dolor de cabello lo aleja del Señor. Porque nuestro amor, nuestra devoción es tan fugaz que cualquier cosa nos aparta del amor de Dios, hermano. Pero Él está hablando del amor de Dios a nosotros. El amor de Dios a nosotros sí es fiel. El amor de Dios hacia nosotros sí es fiel. Que aunque estemos en tribulación, aunque estemos en angustia, aunque estemos perseguidos, aunque tengamos hambre, aunque tengamos desnudez, aunque estemos en peligro o estemos amenazados con espada, el amor de Dios estará ahí. Él no se olvidará. Él no nos dejará. Él no nos abandonará. Aunque no lo sintamos, el amor de Dios estará ahí. Gloria a Dios, hermanos. Dicen amén. Amén, hermanos. El hecho de que usted no sienta al Señor o su amor no significa que Él lo ha olvidado. Porque a quien no le fallan las emociones, hermanos. El hecho de que usted esté atravesando una situación difícil y no sienta a Dios no significa que Dios no está amándolo o lo ha olvidado. Porque esa es la reacción de casi todos los creyentes. En los momentos de angustia, hambre y situaciones difíciles, pensamos que Dios nos ha olvidado. Así dijo aquel Gedeón cuando, hermanos, Israel estaba siendo invadido por los madianitas. Cuando todo parecía oscuro y había hambre. ¿Sabe qué dijo Gedeón? Señor, si nos amas, ¿por qué ha venido toda esta situación? Porque esa es la reacción humana al sufrimiento, al dolor, a la angustia, el pensar que Dios nos ha olvidado. Pero quiere decirle que aunque Dios, hermano, no pareciera estar ahí, como dice Pablo, nadie nos podrá separar. Y aún él añade en el versículo 38, porque cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Su amor es profundo. Él no nos abandonará. Dice, gloria a Dios, hermanos. Amén. Entonces el apóstol afirma que no hay cosa creada ni experiencia vivida que pueda hacer cesar el amor de Dios por nosotros, hermanos. ¿Me oyeron? No hay cosa creada ni experiencia vivida que pueda hacer cesar el amor de Dios por nosotros, hermanos. Yo no sé lo que usted está pasando. No sé qué es lo que está pasando a esta hora. Pero había una fuerte convicción en mi espíritu de traer esta palabra. Y créame que rehusaba, Señor. Estuve como 2 días leyendo, buscando, orando, pidiendo. Pero el
el Señor me llevaba a esta palabra. Hacía hablar sobre el fiel amor de Dios, hermanos. Pero yo quiero dejar claro eso cuando el apóstol Pablo está diciendo: ¿quién nos podrá separar del amor de Dios? Y yo antes lo veía desde otra perspectiva. Yo decía: wow, qué grande es el amor de la iglesia, que aunque veamos espada, hambre, cuchillo, no lo vamos a dejar de amar. No, hermano. No, si nuestro amor, ya les dije que un dolor de cabeza nos aparte el Señor. El verano del 2017 les ha apartado el Señor. Una fiesta temporal los aparta el Señor. No habla de eso. Pero ¿sabe qué? Cuando Dios ama, ama para siempre. Él dijo: yo he amado a Jacob, yo lo he amado. Y aunque Jacob pasó tantas adversidades, él, hermano, seguía amando a Jacob. Y Jacob pudo superar todo porque él sabía que Dios lo amaba sobre todas las cosas. Amén, hermano, dicen gloria a Dios. Entonces, de la misma manera, el apóstol Pablo está diciendo que cuando nosotros nos sentimos solos, abandonados, cuando estamos enfrentando tribulaciones, esa es la reacción: sentirnos que Dios nos ha dejado, Dios nos ha abandonado, que Dios nos ha olvidado. Pero entonces él afirma y dice: no hay cosa creada ni experiencia vivida que haga desvanecer o desaparecer el amor de Dios hacia nosotros, hermanos. Qué lindo. ¿No le da confianza y seguridad de eso, hermanos? Y por eso yo digo, había una fuerte convicción de traer esta palabra, porque yo no sé lo que está experimentando. Quizás problemas en el hogar, quizás problemas en la familia, quizás hambre, quizás tribulación, quizás amenaza, quizás, hermanos, sean cosas que yo no entienda y usted se siente abandonado, olvidado, se siente que Dios lo ha dejado. Quiero decirle que Dios lo sigue amando. Ninguna cosa creada podrá desvanecer el amor de Dios. Ninguna cosa creada ni experiencia vivida puede hacer cesar el amor de Dios. El amor de Dios está fluyendo aun cuando las cosas están negras. Ahí está fluyendo el amor de Dios, hermanos. Amén, hermanos. Y tenemos en la Biblia evidencias de ese amor de Dios, y principalmente en la vida de Jacob. Y esas evidencias nos pueden animar a nosotros en la actualidad. Dicen amén, hermanos. Vamos a ver esas evidencias del amor de Dios en la vida de Jacob. Y esas evidencias nos pueden animar a nosotros en la actualidad y evitar que nos rindamos cuando las cosas se ponen difíciles. ¿Me oyen, hermanos? Esas evidencias nos van a animar a nosotros en este momento, este día, para seguir adelante. Y nos van a ayudar a evitar rendirnos cuando las cosas se ponen difíciles. Porque quizás usted no tenga una situación difícil. Quizás ahorita no esté pasando nada difícil, pero vendrá la tormenta, vendrá el turbión, vendrá la circunstancia. Quizás usted está nuevito, está en la bendición del Señor, pero quizás vendrá el momento difícil. Y cuando venga ese momento difícil, las evidencias que vamos a ver ahora del amor de Dios nos ayudarán, hermanos, a evitar rendirnos cuando vengan esas circunstancias, a estar de pie y a seguirle sirviendo hasta que Él venga. Amén, hermanos. Entonces, la primera evidencia del amor de Dios es que Dios, como amó a Jacob, lo escogió. Como Él nos ama y nos ha amado, nos ha escogido para ser su pueblo y sus hijos. ¿Cuánto dan gracias a Dios por eso, hermanos? Porque es cierto, hermanos, es bien cierto que Esaú era el primogénito, pero también es bien cierto que Dios escogió a Jacob. Dios no escogió a Esaú, escogió a Jacob, el cual nació en segundo lugar. Mire cómo es el amor de Dios. Dios escogió a Jacob, que nació en segundo lugar. Pero eso era no algo nuevo. Eso ya lo hemos visto en la Biblia. Por ejemplo,
Dios no escogió a Caín, que era el primer hijo de Eva y Adán. ¿A quién escogió el Señor, hermanos? ¿Ah? A Abel. Y si hablamos de Abraham, Dios no escogió a Ismael, que era el primer hijo de Abraham, sino que escogió a quién, hermanos, a Isaac. Y si hablamos del mismo Jacob, cuando él estaba a punto de morir y bendijo a sus hijos, no escogió al primogénito de José, que era Manasés, a quien tenía que darle la bendición, sino que escogió para darle la bendición a Efraín. Es que así es la gracia de Dios. Dios no nos escoge a nosotros ni al hombre por nuestro carácter o por nuestras buenas obras, sino que Él nos escoge por su amor y misericordia. No es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Dele gracias a Dios. Y esa es evidencia del amor de Dios. El estar aquí esta tarde es evidencia del amor de Dios, porque pudieras estar en la calle, pudieras estar en la cárcel, pudieras estar en el hospital, pudiéramos estar muertos, pudiéramos estar tirados en la calle, pero Dios aborreció a otro de entre la familia, de entre millones de habitantes. Él nos ha escogido para ser nación santa, pueblo adquirido, real sacerdocio. Aleluya, diga gloria a Dios, hermano. Dice gloria a Dios. Amén. ¿Por qué nos escogió a nosotros el Señor? ¿Usted cree que no es el amor de Dios, no es evidencia el amor de Dios, hermano? Cuando el Señor vino en el ministerio, ¿cuánta gente le seguía? Pero no a todos los sanó. Cuando fue al estanque de Betesda, ¿cuántos habían ahí enfermos, tristes, abandonados, parapléjicos, ciegos, enclenques, hediondos, podridos, leprosos, esperando el movimiento del agua? Y eso representa al mundo. Pero cuando él llegó al estanque de Betesda, él fue directamente donde estaba el paralítico que tenía 38 años de estar enfermo. Se dirigió a él y lo llamó, lo sanó. Eso es lo que Dios ha hecho. Él nos ha amado y por eso Él nos ha recogido de donde estábamos, de entre los muertos, de entre los hombres de hermano mayor necesidad. Él te llamó por nombre, Él nos escogió, Él nos salvó y ahora somos parte de la iglesia, de su pueblo, de sus escogidos. Dice gloria a Dios, hermanos. Amén. Y eso lo asegura el apóstol Pablo en la segunda carta, en la primera carta de Corintios, capítulo número 1, versículo 26. Si quieren no lo lea, yo se lo voy a leer. Pero la primera evidencia del amor de Dios es que Él nos ha escogido. Dice amén. Qué bendición como Dios escogió a Jacob. Jacob no lo escogió Dios porque era bueno. Si era un ladrón, mentiroso, tramposo. Esaú era el de la bendición. Dios no escogió a Caín, escogió a Abel. Dios no escogió a Manasés, escogió a Efraín. Dios no escogió a Ismael, escogió a Isaac. ¿No te das cuenta cuántos se han muerto? De los que estudiaban juntamente contigo, los que estuvieron en la guerra, los que pasamos la guerra en El Salvador, los accidentes que han habido. Uno se murió y tú quedaste vivo. Uno se lo llevó la cachuda y tú quedaste vivo. ¿Por qué? Porque a Dios le plujo. No porque seamos buenos, no porque seamos de carácter bueno, sino que así obra la misericordia de Dios. A Él salva al que quiere y condena al que quiere. Él nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos, puros y seamos una iglesia sin mancha, sin arruga. Levante la mano aquellos que han sido escogidos. Esa es una bendición, hermano. ¿Sabe qué dice Pablo? A los Corintios, capítulo número 1, versículo 26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, vuestro llamado, que no sois muchos los sabios, según la carne. No somos sabios, le dice. No son sabios, Corintios.
No crean que ustedes son sabios en la carne, no son estudiosos, no son gente de alta alcurnia, ni son poderosos, ni tampoco son nobles, sino que lo necio del mundo escogió a Dios. Lo más necio, lo más insensato, lo que no servía, la basura, lo que no servía para la sociedad, ahora nos ha escogido el Señor para ser su pueblo, para ser su iglesia. Damos gloria a Dios por ello. Amén. Pero sigue diciendo, para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Dan gloria a Dios por eso. Dice que escogió lo débil, lo menospreciado, lo que no era, lo que no servía, lo menospreciado. Amigo, dé gracias a Dios cuando Dios le llama. Dé gracias a Dios cuando un predicador le hace el llamado. Dé gracias a Dios cuando le extienden el llamado, porque no es el hombre, no es una palabra, es el amor de Dios que te ha escogido y te ha llamado. Gloria a Dios, hermanos, aleluya. Amén. Entonces la primera evidencia del amor de Dios es que Él nos ha escogido. ¿Escogió a Jacob? ¿Escogió a Jacob? Entonces, la segunda evidencia del amor de Dios es que Él nos habla. Dicen amén, hermanos. Él nos habla. Jacob va huyendo y en su huida la Biblia dice que llega a un lugar llamado Betel y allí duerme. Se duerme, pone una piedra de cabecera y en la noche tiene un sueño. ¿Cuál era el sueño, hermanos? Dice que miraba una escalera que de un extremo, en un extremo estaba en el cielo y el otro extremo en la tierra. Y que ángeles subían y bajaban. Ángeles subían y bajaban. Pero ¿qué sucedió? No solamente eso, sino que Dios le habló. Pero sabe que Dios no le habló para decirle: cabezón, mira el pecado que has hecho. Engañaste a tu papá, engañaste a tu hermano. No le recrimina, no le exhorta por su pecado. Al contrario, ratifica el pacto de su abuelo Abraham y de su padre Isaac. Le dice que Él lo ha escogido para ser de bendición a multitudes. Y aún más añade y le dice: yo te cuidaré en tu camino y te bendeciré y te traeré de regreso a la tierra. Porque Dios al que escoge le habla, su palabra le habla. Aleluya. Dicen gloria a Dios, hermanos. Cuando dicen gloria a Dios, ¿le habló sí o no Dios a Jacob? No le recriminó su pecado, sino que le habló. Entonces es una bendición que nosotros como iglesia, el Señor nos hable con su palabra. ¿Por qué nos habla? Porque nos ama. ¿Por qué cree que hemos perdurado tanto y duramos tanto en el evangelio? Porque Dios nos habla a través de congregarnos. Por eso es importante que usted se congregue. ¿Me oyó, hermano? Porque a diario somos asediados, a diario somos atacados, a diario hay gente que se levanta contra nuestra vida, hay tempestades, la sociedad nos oprime, el pecado nos agobia. Por eso es necesario congregarnos, porque aquí el Señor habla su palabra, aquí el Señor envía su palabra, aquí el Señor nos habla. Dice gloria a Dios, hermano, amén, gloria a Dios, y nos motiva a seguir adelante. La voz de Dios nos dice: sigue adelante, sigue adelante. Cuando viene desanimado, Él nos habla. Dele ese aplauso al Señor, hermanos.
Siempre que vengamos acá, el Señor va a tener una palabra que apacigüe nuestras ansiedades y nos dé ánimo de seguir adelante, ¿no es cierto, hermano? ¿Dónde más podemos ir a que el Señor nos hable? Es a través de la Biblia, a través de la palabra, a través de congregarnos. Pero dígame usted, ¿a quién más le habla el Señor? El mundo se está muriendo, el mundo no escucha palabra. Fuera de la iglesia usted escucha malas noticias, escucha malos comentarios, la sociedad nos oprime, las personas nos agreden, no hay paz. Pero la bendición que tiene la iglesia, los escogidos de Dios, como este Jacob, Dios le habló en el camino y le aseguró su pacto, le aseguró sus promesas, le dijo: nada te va a suceder, yo te llevaré con bien, te traeré con bien y te devolveré a la tierra. Qué palabras que le transmitieron en el corazón a este Jacob, le apaciguaron el dolor, le apaciguaron la sofocación, le apaciguaron la tristeza. Venía desesperado, dejaba al papá y a la mamá, pero ahora Dios le habla. Así como cuando venimos a la casa del Señor, vienes abatido, vienes desesperado, no hayas que hacer en el hogar, en la familia, en los problemas, pero cuando vienes aquí, Dios comienza a hablarte, a exhortarte, a animarte, a decirte: hijo mío, no te preocupes. Como no dudo que esta noche esta palabra nos está hablando. ¿Cuántos creen que esta palabra nos está hablando? ¿Cuántas veces nos ha hablado el Señor cuando hemos venido a su casa, hermano? Oh, hermano, cuántas veces he leído la Biblia y cada vez que la leo el Señor me habla. Cuántas veces he ido a la oración y el Señor me habla. Cuántas veces a través de un predicador el Señor nos habla. Por eso es importante que, hermanos, te congregues, vengas a la iglesia, porque por muy quebrado que vengas, por muy desanimado que vengas, aquí hay una palabra de restauración. El Dios de los cielos sabe tu necesidad y Él mandará el maná, Él mandará el pan. No saldrás lo mismo de aquí. La palabra de Dios te impactará, te llenará, te exhortará, te fortalecerá. Diga gloria a Dios, hermanos. ¿Usted cree que cómo se iba Jacob después de haber visto la gloria de Dios? Fortalecido. ¿Cómo se va de usted de aquí después que la palabra del Señor le habla? Y a veces esa palabra es fuerte. Y a veces decimos: a ver, ¿quién le contó al pastor? Nadie me ha contado. Es el Espíritu Santo que sabe tu necesidad y la mía. Y a veces queremos oír la palabra que nosotros queremos oír, pero no es lo que queremos, es la palabra que necesitamos. Amén, hermano. ¿Cuál es la evidencia entonces de que Dios nos ama? Diga que Dios me habla. Dígalo, que Dios me habla. Ahora, en tercer lugar, la tercera evidencia que Dios nos ama es que Dios nos disciplina. Ya ahí como que nos dijeron amén, hermanitos. Dios nos disciplina, hermanos. Porque la Biblia lo dice. Y el hecho de que Dios nos discipline es una prueba que verdaderamente somos hijos de Dios. Porque ningún padre castigará a los hijos de otra persona. Dicen amén. ¿O usted castigará a los hijos de otra persona? Entonces, la evidencia de que son sus hijos y que los ama es ¿por qué? Porque los disciplina. Y eso dice Hebreos, por ejemplo, 12:6 y Proverbios 3:11. Que Dios al que toma como hijo, ¿qué sucede, hermanos? Dios lo disciplina. Y una de las maneras de disciplinarnos de parte de Dios es que cosechemos lo que nosotros sembramos. ¿Cuál es una manera de disciplinarnos de Dios? Diga conmigo: cosechamos lo que sembramos. Y Dios no siempre interviene, porque esa es la manera como Dios nos disciplina. Vamos a la vida de Jacob. Ustedes saben que Jacob cosechó lo que sembró. Le mintió a su papá,
robándole la bendición a su hermano Esaú. Y cuando llega a la tierra de Labán, su suegro le mintió, dándole a la hija mayor en lugar de la hija menor. ¿No es cierto, hermanos? Y no solamente eso, le mintió robándole su sueldo, su pago. También cuando Jacob estaba ya viejo, sus mismos hijos le mintieron diciéndole que José había muerto. Mire cómo es esto, mire cómo cosechamos lo que sembramos. Jacob mató un cabrito para hacer un guisado y dárselo a su padre, y que su padre pensara que Esaú era el que le había traído a la casa. ¿Se recuerda? Ahora sus hijos mayores matan 2 cabritos, agarran la túnica de José, la llenan de sangre y le mienten diciéndole que un animal había devorado a su hijo José. ¿Qué significa eso? Todo lo que nosotros hagamos, todo lo que hagamos y sembremos, eso vamos a cosechar. Cuando Dios nos disciplina, es porque nos ama y Él nunca, muchas veces interviene. Tenemos que pagar las consecuencias. Dicen amén, hermanos. Porque nadie se puede quedar riendo. Nadie puede quedarse riendo. Claro, Dios amaba a Jacob, por eso lo escogió, por eso le habló, pero también lo tuvo que disciplinar, porque nosotros como iglesia, dice la Biblia, que somos atletas. Nos compara Hebreos como atletas, capítulo 12, versículo 1. El atleta, para coronarse, tiene que tener disciplina, y disciplina viene de la palabra discípulo. Como discípulos tenemos que disciplinarnos si queremos entrar a la mansión, a las mansiones de gloria. Si queremos llegar a la meta, si queremos alcanzar la salvación, tenemos que ser disciplinados. Si usted falla consciente de que está fallando, Dios tiene que disciplinarlo, porque Dios lo ha tomado como hijo y Él quiere que entre a la patria celestial y alcance los propósitos por los cuales ha sido llamado. Por eso es mejor que andemos derechitos si no queremos alcanzar las consecuencias de nuestro pecado, hermanos. Dice amén, hermanos. No va a decir, no, si yo porque tengo privilegios, yo soy el pastor, yo soy el anciano, soy el supervisor, soy el músico. No, a mí no nada me va a pasar. Espérese. Dios tuvo que disciplinar a Jacob. Todo lo que sembró lo cosechó. Fue usurpador, fue ladrón, fue mentiroso, hizo trampas. Pues el suegro le salió más listo. Yo me imagino que cuando Jacob era engañado por su suegro, él se acordaba de lo que él había hecho. Él se acordaba de sus engaños, de la trama que cometió. ¿No es cierto, hermanos? Pero es que Dios lo estaba disciplinando. Jacob no iba a ser cualquiera. Jacob iba a ser el padre de los israelitas. Jacob iba a ser, hermanos, el patriarca, un hombre de fe, el Israel. Y por eso Dios tenía que disciplinarlo. Hermano, da gracias a Dios si te han venido la disciplina de Dios. Dale gracias a Dios, porque Dios tiene proyectos, propósitos. Dios tiene una bendición, pero es necesaria la disciplina. Dicen amén, hermanos. Pero ¿quién quiere la disciplina? Si al presente a nadie le es gozo la disciplina. ¿O qué hijo de nosotros se alegra y se pone a reír cuando ve la correa? No, dice, no, papá, no. Pero después trae la salud. Amén, hermanos. Amén. Y muchas veces esa disciplina
esa disciplina dejará huellas. Dejará huellas. Porque no siempre Dios va a intervenir. Usted peca, falla. No crea que Dios se va a hacer del ojo gordo. ¿Se acuerdan el mensaje el día miércoles de Adán cuando pecó con Eva en el huerto? Dios nos dijo: no, Adancito, está bien lo que hiciste. Seguí gozando del zoológico que te he dejado. Seguí gozando de la bendición. No, a patada lo sacó del huerto del Edén. ¿No es cierto, hermano? Lo expulsó, lo sacó. Y a partir de ahí ya no iba a ser eterno Adán, sino que iba a morir, iba a sufrir, iba a cosechar consecuencias con el sudor de su frente, iba a ganar el pan de cada día. Pero aunque le vino la disciplina, en el capítulo 3 versículo 15 de Génesis le dijo: en el futuro vas a ser restaurado, tú herirás, tú machacarás con el pie la cabeza de la serpiente, ella te herirá en el cañal y tú lo herirás en la cabeza. Gloria a Dios, hermano. ¿Lo disciplinó, sí o no? Amén, hermanos. Por ejemplo, Lot tomó la decisión absurda de irse para Sodoma y Gomorra. ¿Y qué sucede? ¿Usted cree que no se lamentó después Lot? Perdió a sus hijos, perdió a sus hijas, sus nueros, sus yernos. Perdió a su esposa, terminó él solo y después hasta las mismas hijas lo violaron. ¿No es cierto, hermano? ¿Lo disciplinó Dios, sí o no? Hablemos de uno más, hablemos de Sansón. Sansón pensaba que él podía pecar. Yo soy el físico-culturismo, yo soy el gran Sansón. Y se dedicó a pecar, a pecar, a pecar, a pecar. Y cuando se dio cuenta que el pecado traía consecuencias, era demasiado tarde. Terminó preso, terminó esclavo y con los ojos sacados. ¿No es cierto, hermano? David, por ejemplo, David cometió el mismo error. Pecó y pensó que podía ocultar su pecado. Y duró un año en pecado hasta que vino el profeta Natán y le descubrió el pecado y no tuvo otra cosa más que rendirse en la presencia de Dios. Pero las consecuencias no se las quitó. Nadie de ellos. Nadie de ellos. Adán tuvo que morir. Lot perdió a su esposa, sus hijas. Sansón murió como esclavo. David tuvo la espada de Dios en toda su familia. Hubo incesto, hubo violación, inmoralidad. Y la espada nunca cesó de su casa. ¿Y qué hablamos? ¿Y qué decir de Jacob? Jacob fue disciplinado y quedó marcado para toda la historia, la vida. La Biblia dice que cuando peleó de regreso de la tierra de Labán hacia la tierra de Berseba donde estaba Isaac, peleó con el ángel de Jehová que era el Señor, y el Señor lo golpeó en el muslo y quedó cojo, patojeando, renqueando para toda la vida. Aunque sí Dios lo perdonó, pero le quedaron huellas para que él conociera que Dios hay que obedecerlo, para que reconociera que hay que vivir en humillación y para que fuera obediente. Por eso la disciplina es necesaria. Diga gloria a Dios, hombre. Levante la mano, diga gloria a Dios, hermanos. ¿Quiere pecar todavía? ¿Quiere pecar todavía? Ahí está la puerta, vaya, llénese de pecado. Vaya, agarre las mujeres que quiera, fúmese lo que quiera, pero sepa que va a recibir el castigo de Dios, hermano. Con Dios nadie puede jugar. El que siembra vientos cosechará tempestades. Lo que el hombre sembrare, eso segará, dice la palabra del Señor. Por eso más vale que estemos serios, que estemos obedientes, que seamos hijos obedientes, para que el Dios de los cielos nos ayude, nos fortalezca. Diga gloria a Dios, hermano. Mansito vino Jacob.
obediente. ¿Cómo había sido Jacob, hermano? Mentiroso. Pero cuando venía de regreso, el Señor lo amansó, lo hizo mansito, lo disciplinó y quedó hasta señalado. Hasta el nombre le cambió el Señor, ¿no es cierto, hermano? Así que la evidencia que Dios nos ama es que nos ha escogido, que nos habla, que nos disciplina. Aquí podemos hacer lo que queramos. Yo no lo conozco a usted, pero si quiere pecar, dele duro. Dios tarde o temprano lo va a perdonar, pero las consecuencias quedarán para toda la vida. Amén, hermano. A Pablo le dejó un aguijón y Pablo oró 3 veces que le quitara ese aguijón. Y le dijo el Señor: bástate mi gracia. Mi gracia es suficiente. Amén, hermanos. Y muchos de nosotros o ustedes no necesitamos hablar de Adán, de Jacob, no necesitamos hablar de Lot, de David, de Sansón. Hablemos de nosotros. ¿Qué pecados ha cometido a lo largo de la historia? ¿Qué pecados ha hecho? ¿Qué desobediencias ha hecho? Y le ha tocado pagar duro. ¿No es cierto, hermano? Ha habido lágrimas y quizás todavía hay heridas que supuran. Porque todos sabemos que si somos hijos de Dios y le fallamos, vamos a recibir la disciplina del Dios de los cielos. Pero bendita misericordia que Él nos ha tomado como hijos y por eso nos disciplina. Por el que no quiere que nos perdamos. Él no quiere que nos perdamos. Él quiere que seamos sus hijos fieles. Antes de rebelde. Si no viene a la buena, a la mala lo va a arreglar el Señor. Una su pata le va a quebrar el Señor. Pablo quedó con un aguijón. Jacob, cojo. No espero que venga usted ciego. Mire, pastor, que pedrada me dieron en el ojo. Otra pedrada le vamos a dar al otro para que quede ciego. Tal vez así se congregue y se arregla delante del Señor. Amén, hermanos. Dicen gloria a Dios. Dicen gloria a Dios. Y la cuarta evidencia que Dios nos habla, que Dios nos ama, es que Dios, Él pacientemente cumple sus propósitos en nosotros. ¿Me oyeron? Él pacientemente cumple sus propósitos en nosotros. Dios no tiene prisa, hermanos. Ustedes que tienen prisa: Señor, ya, hazme predicador, hazme pastor. Gran desobediente. Señor, dame esposa. Gran desobediente, no has orado. Dios no tiene prisa, pero sí Él pacientemente cumple sus propósitos en nuestra vida. Por ejemplo, hablemos de Abraham. Pasaron 25 años. Y yo no creo que usted se compare a la fe de Abraham. 25 años para que Abraham pudiera tener la promesa y tener en sus manos a Isaac. Y después Isaac, el hijo de Abraham, con Rebeca, esperaron 20 años, porque Rebeca era estéril, para que naciera Esaú y Jacob. Y ahora Jacob tiene que esperar 14 años para poderse casar con Raquel, la esposa que él amaba. Y después tiene que esperar 6 años más para poder tener sus propias vacas, sus propios becerros y su propia riqueza. ¿Me oyeron, hermanos? Un total de 20 años para que Jacob tuviera su propia casta, su propia familia, su propio ganado, sus propias ovejas. Y usted acaba de aceptar y ya quiere mujer.
Acaba de aceptar y ya quiere hijos. Acaba de aceptar y ya quiere ministerio. Acaba de aceptar y ya quiere ser lo que quiere ser. Espérese el tiempo de Dios. Él no tiene prisa. Él cumplirá. Él es paciente para cumplir su propósito. Él sabe cuándo te dará descendencia. Él sabe cuándo te dará familia. Él sabe, Él sabe. Gloria a Dios, hermano. 20 años. 14 para poderse casar con Rebeca. Y 6 años más para poder tener sus propias ovejas y poderse liberar. Estuvo 20 años atado al yugo de su suegro. 20 años atado al yugo de su suegro. ¿Cuánto lleva usted atado al yugo de su suegra, de su suegro, de su jefe, de su tío, de su trabajo, de la enfermedad, de los problemas en la familia, en los hijos? No importa que tengamos que enfrentar la muerte, como dijo Job, no importa que él me matare, pero yo sé que mi Redentor vive y yo al fin veré su rostro, porque el que sabe que Dios lo ame, no lo ama, no tendrá ni aún miedo de enfrentar ni la misma muerte, porque él sabe que el amor de Dios es tan real como el día y la noche. Y Ramaya Soja, no sé si puede dar gloria a Dios, hermanos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén. José tuvo que esperar 22 años desde que sus hermanos lo maltrataron y lo vendieron a los ismaelitas hasta el día cuando él en el mismo Egipto se volvió a encontrar con sus hermanos y los perdonó. 22 años pasaron para que se cumpliera el propósito de Dios por el cual había llevado a José a Egipto, y era para gestar, para formar una nación con 70 personas llamada Israel. Amén, hermanos. Dicen gloria a Dios. Así que la vida de Jacob estuvo llena, puse yo aquí, toda su vida desde muy temprano estuvo aprendiendo a esperar pacientemente. Pacientemente. Porque Dios no tiene prisa para cumplir sus propósitos con nosotros. Él estuvo toda su vida de adulto aprendiendo a esperar pacientemente. Esperó a la mujer que amaba. Dicen amén, hermanos. Esperó la liberación del yugo opresor de su suegro. Dicen amén, hermanos. Esperó y lloró por el informe de la muerte de su hijo José. Estuvo esperando hasta que por fin se dio cuenta que la vida de José estaba a salvo. Toda la vida de José, de Jacob, estuvo marcada por esperar. Pero sabe, al final cuando llegó a la tierra de Egipto y José lo presentó delante de Faraón, Jacob entendió que Dios había cumplido sus propósitos, porque Jacob, dice la Biblia, que cuando llegó a Egipto y le presentaron al faraón, ¿sabe qué hizo Jacob? Bendijo a Faraón, a un hombre poderoso, a un hombre rico. Lo bendijo Jacob porque Dios lo había preparado, Dios lo había levantado, Dios lo había formado. Pacientemente esperé a Jehová y él me oyó y me libró de todas mis angustias. Amén, hermanos. Imagínense, toda la vida estuvo marcada de espera. Si Dios te ama, y como sabemos que a la luz de la palabra que Él nos ama, Él va a cumplir tarde o temprano su propósito en tu vida. Dicen amén, hermanos. Solamente hay que esperar. Así que sepamos que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros, hermanos. Y debemos ser pacientes mientras obra el favor de Dios en nosotros. ¿Sabe lo que dice Salmos 37:7? Guarda silencio ante el Señor. Guarda silencio ante el Señor
y espera en Él pacientemente. Guarda silencio en el Señor y espera en Él pacientemente. Aleluya. Entonces, una evidencia más que Dios nos ama es que Él pacientemente cumplirá sus propósitos en nuestra vida. ¿Lo creen, hermanos? Y termino con esto. La persona que experimenta la vida victoriosa en todas sus dimensiones es aquella que no duda del amor de Dios. ¿Cuántos no dudamos del amor de Dios, hermanos? Aún cuando se encuentre cara a cara con la muerte, tiene una certeza inamovible de que el amor de Dios por nosotros es insistente y perseverante para la gloria del Señor. La Biblia dice: con amor eterno te he amado. El amor de Dios no es superficial como el amor nuestro hacia Él. El amor de Dios es para siempre. Aun cuando no lo sintamos y nos sintamos abandonados y olvidados, el amor de Dios es insistente y perseverante. Amén, hermanos. Y como Él nos ama, nos ha escogido. Como Él nos ama, nos habla. Y como Él nos ama, nos disciplina. Y como Él nos ama, pacientemente cumplirá sus propósitos en nuestra vida en su tiempo. Amén, hermanos. Qué lindo como Jacob esperó. Después de todo lo que pasó, esperó por la esposa, esperó el tiempo para liberarse del yugo opresor de su suegro. Esperó hasta que José estuviera vivo. Esperó hasta llegar a Egipto. Y aún en Egipto bendijo la vida de un hombre tan poderoso como Faraón. Y de Jacob vinieron las 12 tribus. Y de las 12 tribus, Judá. Y de Judá vino la esperanza de gloria, Jesucristo. ¿Cumplió Dios los propósitos en Jacob? ¿Los cumplió, hermano? ¿Cree que lo cumplirá en nosotros? No dudemos del amor de Dios. Vamos a orar. Vamos a cerrar nuestros ojos. El amor de Dios es fiel. El fiel amor de Dios. Cierre sus ojos. Los amigos que han venido pueden recibir al Señor este día. Hoy pueden recibir al Señor en sus corazones. El Señor puede perdonarles. El Señor puede amarles. Te sientes desamado, te sientes olvidado, te sientes triste, te sientes sin amor. Yo quiero orar por ti, mi amigo, mi hermano. Hay alguien que hoy quiera el amor de Dios. Dios te ha traído porque te ama y quiere perdonarte, salvarte. Padre nuestro, he predicado tu palabra, Señor. Esta es la palabra que tú me entregaste para este pueblo. Esta es tu palabra, firme, sólida, que no vuelve vacía. Esta es tu palabra, Señor, que transforma, que cambia, que llena. Amiga, venga, Dios te ama. Bienvenida. La iglesia orando, nadie mirando. ¿Quién más? Amigo, Dios te ama. Venga, recibe al Señor. Hacia adelante. Queremos orar. No tenga pena. Póngase de pie. Ya viene otra vida pasando. Bienvenida. Amigo, Dios te ama también a ti. Ven. Te están haciendo el llamado porque Dios te ama.
Dios quiere perdonar. Póngase de rodillas los que pasan. Dios te está dando esta oportunidad ahora. Venga corriendo. No hay amor como el de Cristo. Su amor es dulce. Amigo, Dios te quiere salvar. Ven ahora a los dulces brazos de Cristo. Nadie te va a amar como Cristo. ¿Hay alguien más? Amiga, Dios quiere perdonarte, salvarte, redimirte. Quizás te han golpeado, te han herido, te han dañado. Sientes el abandono, pero Dios quiere perdonarte. Dios quiere perdonarte. Vamos a estar de pie en la iglesia para que podamos ver los amigos. Los diáconos, acérquense. Toda la iglesia orando. ¿Hay alguien que quiera reconciliar? Que necesite hoy reconciliarse. Aquí tenemos vidas llorando. Adelante. ¿Hay alguien que necesite de ese amor? Que necesite el perdón y la misericordia. Si no hay nadie, este llamado es para la iglesia. Aquellos que sienten que Dios los ha olvidado. Venga todo aquel que necesite de Dios un milagro, que necesite la misericordia de Dios. Este llamado es para la iglesia. Hay alguien que necesite del Señor la fuerza, la sanidad, el aliento, que necesite que el Señor vuelva a tocarles, que el Señor le use, que hay una promesa olvidada, una petición olvidada. Pase adelante. No se vaya. Dios quiere ayudarle. Dios quiere sostenerle. Vamos. Vamos a cantar. Sí, Señor. Todavía el altar está abierto. Queremos ministrar. Queremos orar por usted. Dios no se equivoca. Él habla a tiempo. Si Él te ha hablado, ven aquí adelante. Trae tus necesidades al Señor. Si Él te ha hablado, ven. Es mejor venir aquí adelante y buscar su misericordia. Ven, no te vayas. Si Dios te ha hablado, ven. Él quiere perdonarte, Él quiere limpiarte, Él quiere sanarte, Él quiere ayudarte. Dios bendiga a los que siguen pasando. Queremos orar por ti. El Señor pondrá su mano. Si hay alguna necesidad que sientes que el Señor no la atiende, aunque Él se tardare, solo guarda silencio ante el Señor y espera en Él con paciencia. Solo guarda silencio y espera en el Señor con paciencia. Llegará el momento. Dios no se olvidará de ti. Se podrá olvidar la madre y el padre, pero el amor de Dios es grande. Nadie nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo tribulación o angustia, o persecución o hambre, o desnudez, peligro o espada. Ni
la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada. Aleluya. Padre amado, ponga su mano de misericordia. Hágale la oración a los que reconcilian. Ponga su mano de poder, Señor. Consuele. Ayude, Señor. Tenga misericordia. Tenga misericordia de esta vida. Perdone todo pecado. Consuélala con tu sangre, con tu presencia y tu espíritu. Consuélala, Señor, con tu espíritu. Consuélala. Llena su vacío. Padre amado, sofoca su necesidad. Y Ramaya Soja. Ahora, Espíritu Santo. Espíritu Santo. Ella ya le hizo una oración, hermana Alma. Ya le hizo la oración. Padre amado, ponga su mano de poder, su mano de misericordia. Ponga su mano, Señor. Toda necesidad la ponemos en sus manos. Limpia desde raíz. Cura sus heridas. Perdona sus pecados. Borra sus manchas. Todo pecado. Todo pecado que haya cometido, grande o pequeño, se ha borrado. Séllala con tu espíritu. Escribe su nombre en el libro de la vida, que pueda servirte sin apartarse a diestra ni a siniestra. Cumple los propósitos en ella, Señor. Cumple tus propósitos. Cumple. Tenga misericordia, Señor amado. Tenga misericordia. Ponga su mano, Señor. Ponga su mano de poder. Por el poder de su palabra. Por el poder de su espíritu. Ahora, Padre amado, que tu sierva pueda esperar en paciencia hasta el momento que tú hagas la obra. Que pueda esperar en ti, Señor. Y Ramaya Soja, espera con paciencia la promesa. Él no se olvida, no. Llegará en el tiempo del Señor, llegará su respuesta. Aleluya. Llegará su mano de poder. Padre amado, fortalece a tu sierva. Obra sanidad. Obra en el nombre de Jesús. Padre amado, obre, Señor. Ponga su mano de poder. Ponga su mano de misericordia. Ponga su mano de poder, Señor. Vamos, iglesia, levante sus manos y terminemos diciéndole: aleluya. Sí, Señor. Es su nombre, el Señor. Vamos, cantemos con todo el corazón y terminamos. Al Señor, hermano.